buenas tardes, queridos televidentes, y sean bienvenidos una vez más a Mientras usted duerme, su noticiero veraz y confiable. Hoy hablaremos de un fenómeno que sucede todos los días, pero que muy pocas personas saben lo que implica, la comunicación. Para esto, nos enlazaremos con mi compañero Leonardo, quien creó una nota sobre el tema. Te escuchamos, Leonardo. Así es, Nati. Hablemos de comunicación, la cual podemos definir como esa habilidad de expresar ideas, pensamientos y sentimientos que tenemos como la base de toda interacción humana exitosa. Para comenzar a dividirla, las personas hemos encontrado dos variantes. La comunicación intrapersonal, la cual se refiere a las conversaciones que sueles mantener contigo mismo en tu propia mente, y por otro lado, la comunicación interpersonal, que está más enfocada a los diferentes tipos de acciones o expresiones verbales, no verbales y físicas que suelen tener las personas con las demás personas para comunicarse entre ellas. Pero calma, que vamos a profundizar un poco más al respecto. La comunicación intrapersonal se mantiene como ese diálogo interno que ocurre continuamente dentro de nuestra cabeza. Algunos tipos de comunicación intrapersonal son los sueños, las fantasías, las lecturas, las reflexiones, el hablarse a sí mismo, los análisis, las plegarias, las meditaciones, la escritura, el hacer gestos mientras está pensando e incluso la comunicación entre ciertas partes de nuestro cuerpo. Por otro lado, la comunicación interpersonal involucra todas las formas en las que las personas comunican sus pensamientos, ideas, sentimientos y deseos a otra persona o a un grupo de gente. La comunicación interpersonal es el medio para mandar mensajes a otros con gestos, palabras, posturas y expresiones faciales. La mayoría de la comunicación de este tipo se caracteriza por utilizar mensajes no verbales. Y ahora que aprendimos un poco más sobre los distintos tipos de comunicación, volvemos contigo al estudio, Nat. Un saludo. Sin duda, dos grandes conceptos que la gente puede llegar a confundir, Leonardo. Y junto con esos, hablaremos de un tercero, la comunicación de masas. El nombre lo recibe gracias a la interacción que hace entre un emisor único y un receptor masivo. Se caracteriza por ser pública, veloz y transitoria, y utiliza mensajes transmitidos públicamente, el cual se dirige a un público disperso o colectividad de tres maneras. La primera, usando medios técnicos precisos, que se refiere a que esta máquina se funde e identifica con el medio y condiciona decisivamente el producto informativo. La segunda, la indirecta, que se interpreta por no ser cara a cara, y es de vital importancia salvar la distancia que separa al emisor del receptor. Y por último, unilateralmente, donde no existe apenas interacción entre emisor y receptor, durante y después de la emisión de la información. Herbert Blumer hace referencia a masa aplicando este término a audiencias como la del cine o la de la radio, aunque en la actualidad, debido a los desarrollos tecnológicos, se aplicó el concepto de en los medios más comunes, como la televisión, la radio, los diarios, etc. Esta comunicación está dirigida a lo que normalmente se considera un público relativamente extenso y heterogéneo, el cual puede incluir a los individuos que ocupan distintas posiciones dentro de la sociedad, que cumplen distintos roles, distintas edades, posición sociocultural, regional, entre otras. O en cambio, el anónimo, el cual no mantiene un trato personal con el comunicador y en la mayoría de los casos jamás tuvieron contacto personal con el mismo. Pero en lo que respecta al comunicador, el mensaje siempre está dirigido a quien pueda interesar. Es momento de un corte comercial, pero no se vaya, porque regresamos a la brevedad para seguir conociendo de este gran tema de interés social. Ahora volvemos. Desde el momento en que naciste hasta esta mañana, tu forma de reconocer la realidad ha evolucionado bastante. No eres quien tú crees, no somos como nos pintan. Comprende tu entorno, busca el camino de las ciencias sociales. Mientras usted duerme.
Gracias por seguir en la transmisión y acompañarnos un rato más. Ahora nos enlazaremos con mis compañeros Abril y Ángel, quienes nos hablarán de los objetivos de esta ciencia social. Adelante, Abril. Hola Natalia, buen día. Bueno, ahora ya entrados en materia, ya conocemos los diferentes tipos de comunicación, pero ¿saben cuáles son los objetivos de comunicar? Los principales son informar, persuadir, motivar y entretener. Y para que el mensaje sea eficaz entre el emisor y el receptor es necesario que el mensaje sea claro y conciso. Porque recordemos que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Por ejemplo, en una publicidad, el anunciante debe enfocar todas las acciones en el objetivo. Estas acciones pueden ser colores, gráficos o palabras. El anunciante debe definir a qué tipo de público va dirigido y el mensaje que quiere transmitir en su publicidad. Si las acciones van en una dirección y el objetivo en otra, el receptor no podrá reaccionar de la manera esperada y por lo tanto el receptor quedará confundido. Ahora, para profundizar más el tema, mi compañero Ángel les explicará las funciones de la comunicación. Buenas tardes, Abril. Bueno, por otra parte, las funciones más destacadas de la comunicación son: función informativa. Por medio de esta transmitimos información. Función expresiva. La comunicación permite expresar sentimientos, deseos y opiniones. Función representativa. Propia de los medios de comunicación, ya que se pretende informar sobre un hecho concreto de forma objetiva. Función apelativa. Mediante esta función el emisor suele llamar la atención del receptor para indicarle una acción. Función persuasiva. Aquí se busca influir en una persona con la intención de que actúe según los intereses del emisor. Función social o de contacto. Esta función es fundamental para comunicarse de manera interpersonal, formando relaciones entre las personas. Función poética. Se enfoca en la estética del mensaje aplicándose al ámbito publicitario y literario. Función metalingüística. A través de esta explica el uso correcto de la lengua. Esto es lo más destacado de las funciones de comunicación, mi querida Nat. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, pero usted no se vaya, porque tenemos un último tema que abordar. Vamos a un corte comercial y volvemos. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Was es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen. Dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts für unser Volk. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora, mi compañero Isaí nos hablará del desarrollo de la investigación en la comunicación de masas. Adelante. Muchas gracias, Nat. Hoy les hablaré sobre el desarrollo de la investigación de la comunicación de masas. Ahora bien, es necesario remitirnos desde los orígenes de la comunicación de masas. Por ello, debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿A partir de qué evento surge la comunicación de masas? Esta investigación surge a partir de la propaganda durante la Primera Guerra Mundial, en el libro de Harold Laswell, Técnicas de propaganda en la Guerra Mundial, de 1927.
sostiene de manera contundente que, sin la propaganda, no es posible poner en pie de guerra a un país moderno. Para Lasswell, la comunicación social debe ser concebida como una totalidad y tiene funciones específicas como, por ejemplo, generar espacios entre los sujetos, transmitir el bagaje cultural, las tradiciones, la herencia social y el control. A partir de este suceso, surge la Escuela Norteamericana en 1929, conformada por los llamados pioneros de la comunicación, ya que fueron los que desarrollaron las primeras investigaciones dentro de este campo, como Harold Lasswell, Paul F. Lazarsfeld, Kurt Lewin y Kurt Hovland, formando la línea que se conoce como la Mass Communication Research. En general, esta escuela se centró en investigaciones empíricas y cuantitativas para medir el impacto o efecto de los medios en los individuos y en la sociedad, dando lugar a un crecimiento de experimentos y estudios que sirvieron de base para su consolidación como disciplina científica con fuerte influencia en el mundo. En el desarrollo de la investigación de la comunicación en masas es necesario describir el enfoque funcionalista dentro de la comunicación. En el enfoque funcionalista, la comunicación es aislada como acto verbal consciente y voluntario. La expresión más acabada de esta idea se cristaliza en el famoso ¿quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Esta mirada ubica los medios de comunicación masiva como instrumentos funcionales de la democracia moderna, afianzando sus características y valores. En esta perspectiva, los medios son considerados como instituciones decisivas en el control y la regulación de la sociedad. Ahora, ¿cuáles son las características más importantes dentro del enfoque funcionalista? La comunicación en términos funcionales tiene 4 características relevantes. 1. Es útil para un control policial del entorno, mostrando todo lo que podrá cuestionar, amenazar o tratar de trastocar al sistema de valores de una comunidad. 2. Pone en relación los distintos elementos constitutivos de la sociedad para producir una respuesta satisfactoria del entorno. 3. Es responsable de la transferencia de la herencia social, conservando en el tiempo los valores considerados incuestionables. 4. Y menos importante, entretener a la sociedad. Bueno, esto es todo por el día de hoy, mi querida Nat. Un saludo y regresamos contigo. Muchas gracias a ti, Isaí, y bonito día. Es hora de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y sintonizarnos nuevamente en la próxima emisión de Mientras usted duerme, todos los martes a la 1 en punto. Hasta luego y buenas tardes.